Buenos días a todos. Buenos días. Dios les bendiga. Es un gran privilegio llegar a este momento donde podemos tener nuestro primer servicio oficial agradeciendo a Dios por las cosas que Él hace, que son más maravillosas de lo que imaginamos y de lo que planeamos. Entonces, hoy también tenemos el privilegio de comenzar una nueva serie de sermones, una nueva serie de predicaciones que van a estar basadas en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Pueden ir buscando en sus Biblias y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es ir desglosando este libro verso a verso e ir descubriendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que pueden buscar en sus Biblias Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo los primeros 12 versos. Mientras los busquen en sus Biblias, quiero darles algunos datos. Santiago es una epístola general diferente a las de Pablo, que son normalmente dirigidas a una congregación específica. Esta es una epístola general escrita por Santiago, que se entiende era el medio hermano de nuestro Señor Jesús a mitad de los años 40 después de Cristo. Fue escrita a creyentes que se encontraban dispersos en las comunidades aledañas a la región de Palestina. Y es una carta sumamente práctica. Hay más de 50 imperativos en 108 versos. Así que ya ustedes saben lo que viene en las próximas semanas. Va a haber muchas direcciones claras de parte de Dios y también contiene mucha literatura de sabiduría. Algunos dicen que esta carta de Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento, lo que hace también que sea un poco más difícil de predicar, como son las cartas de Pablo, que siguen un hilo más corrido. Entonces, es un llamado en las próximas semanas a través de esta carta a tener una fe viva en medio de la opresión y el sufrimiento. Leemos la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá otra cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y acabamos en el verso 12 que dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Oremos. Te damos gracias, Señor, gracias inmensas por tu gracia. Gracias, Señor, por cada persona aquí que hoy ha venido con un deseo, Señor, de glorificar tu nombre, pero también de apoyar la expansión de tu reino en esta ciudad. Y te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Y ahora, Señor, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz. Y Señor, queremos escucharte en este momento. Quita toda distracción. Quita toda cosa, Señor, que nos quite nuestros oídos de escuchar directamente tu palabra. Confórtanos, confróntanos y consuélanos en esta mañana. Y que salgamos de aquí renovados y fortalecidos, porque la espada del Espíritu ha penetrado en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos.
En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, o no me conocen algunos, déjame presentarme. Mi nombre es Luis y tengo 3 hijos. Y todavía yo recuerdo cuando mi hijo más mayor, Luis, estaba en kindergarten. Nos invitó la maestra ese día a un taller de escritura, a un taller para ver cómo ellos les estaban enseñando a los niños de esa edad tan temprana a escribir. Todo iba muy bien. Todo esto era en inglés, para que sepan, era una escuela en inglés, así que nosotros ya íbamos forzados de por sí. Pero la maestra hizo algo repentino. Ella dijo en ese momento a los padres: tengo un examen para ustedes. Nosotros nos quedamos, ¿qué es esto? Yami y yo solo nos miramos con esa sonrisa nerviosa donde tú no sabes si llorar o reír. Y esa maestra dijo en ese momento: tomen papel y lápiz, así de serio, y esa es la prueba. Escriban la siguiente palabra. Y la palabra que ella dijo fue supercalifragilisticexpialidocious. Y nosotros nos quedamos así con los ojos abiertos. Nunca habíamos oído una palabra tan larga ni tan complicada. Imagínense 2 latinos indefensos frente a tal palabra que habían puesto frente a nosotros. ¿Qué se supone que haríamos? Fue una prueba muy difícil para nosotros como padres. Y ella nos dijo: así se sienten los niños de kindergarten cuando están comenzando a escribir. Ellos no entienden mucho y tratan de hacer lo mejor que pueden. Y yo me puse a pensar lo que le falta a mi pobre hijo. 12 años más de escuela formal hasta graduarse de la secundaria. Si decide ir a la universidad, 3 o 4 años más. Si va a hacer una maestría, 2 o 3 años más. Aproximadamente 20 años de su vida estudiando, con noches largas de insomnio, proyectos, exámenes duros, una prueba tras otra y muchas otras tareas difíciles en todo este proceso. Pero para aquellos que perseveran, mientras están pasando por todo esto, lo hacen sabiendo que todo tiene un propósito: obtener un título, una calificación, y la gran esperanza es que un día la graduación llegará, ¿verdad? Todo lo que estuvimos alguna vez en la universidad o en la escuela lo sentíamos de esta forma. Algún día la graduación llegará. Y esto es similar a lo que sucede con nosotros en muchos momentos de nuestra vida como hijos de Dios. Mientras caminamos con Él, ¿saben qué pasa? Las pruebas llegan. En ocasiones de manera violenta, en ocasiones de manera inesperada, y nos hacen sufrir mientras pasamos en esos valles de dolor. Pero alguna vez te has tú detenido a pensar que en medio de las pruebas, por menos que parezca que tenga sentido, Dios tiene un propósito para sus hijos en medio de ello. Un propósito en el que tenemos que concentrarnos para crecer en Él. Y es basado en estos versos que leímos, que esta mañana con la ayuda de Dios pasaremos un tiempo evaluando lo que Dios hace en nuestras vidas a través y en medio de las pruebas. Y el tema de hoy es creciendo a través de las pruebas. Creciendo a través de las pruebas. Y hay 3 verbos que yo quiero que tú te vayas aquí hoy recordándolos. Entiende, pide y cree. Entiende, pide y cree. Y va a ser esto basado en los versos. Entiende el propósito de Dios en medio de las pruebas, pidiendo ayuda a Dios en medio de ellas y creyendo en el Dios a quien pedimos. Ahí estaremos concentrados en estos 12 versos. Pero fíjense, yo no sé si le pasó a ustedes ya desde que vieron sus Biblias. Miren este versículo 2 solo, sin ver nada más, sin ver el contexto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿No parece paradójico lo que se está hablando aquí? Gozo en medio de las pruebas. Cuando vemos este verso por sí solo, es súper complejo y súper difícil de entender para la mente humana. Gozo en las pruebas. Dice ahí: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, no solo una.
Gozo en las dificultades. Primera de Pedro 1 también lo plantea. Tengan gozo en las dificultades. ¿Por qué, Santiago, tú estás diciendo algo que no parece tener ningún sentido? ¿Cómo puedo tener yo gozo en medio de una situación difícil? ¿Cómo puedo yo imaginarme incluso a esos lectores originales de la carta diciendo gozo en las pruebas? Santiago está loco. Santiago necesita un doctor, pero es la palabra de Dios hoy también para nosotros. Un llamado a esos creyentes que recibían esta epístola originalmente, que estaban dispersos, lejos de su lugar de origen, estaban sufriendo opresión, como vamos a ver a través de la carta de jefes ricos. Estaban pasando por muchas vicisitudes y a ellos Santiago comienza la carta después de saludar, rápidamente les dice, tengan sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Qué difícil es entender esta paradoja. Y este verso nos enseña algunas cosas interesantísimas, solo ese verso 2. Si se fijan, dice, tengan por sumo gozo, ¿quiénes? Hermanos míos. ¿A quién le está dirigiendo esto? A creyentes. Y si nosotros nos consideramos creyentes hoy, también a nosotros. Las pruebas son reales y también los hijos de Dios las enfrentamos. A veces aún estando en obediencia y caminando directamente en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, José, los apóstoles, Cristo, el Verbo hecho carne, vivieron pruebas grandísimas en esta tierra. Así que aprendemos rápidamente esa verdad ahí. Él está escribiendo a creyentes que también pasamos por pruebas. Y si se fija, dice, las pruebas vendrán. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No dice si se hallan con un sí condicional. Dice cuando se encuentren en diversas pruebas. Ellos podrían estar enfrentando todas las cosas que ya dije. Y Él les está diciendo en ese momento, abróchense los cinturones de seguridad, porque la turbulencia va a llegar. Y puede ser de una forma que nunca la hayamos experimentado antes. Es como si vamos manejando de aquí hacia Florida ahora mismo. Cuando tú vas de camino hacia Florida, tú vas a pasar por Georgia. Es la idea, ¿verdad? Es obligatoriamente. Entonces las pruebas son de esa forma. En nuestro caminar en la vida cristiana, no es si vienen pruebas, es cuando vengan. Yo sé que esta es una parte que no lleva mucho amén, ni parece dar mucho ánimo, pero es un recordatorio claro de que esta es la vida cristiana que vivimos en esta tierra y en estos cuerpos de carne y hueso. Pero no solo eso, en esta paradoja podemos ver también, como ya dijimos, que debemos considerarlo como un gozo. Dice en otra versión, un gozo completo, un gozo puro o un sumo gozo cuando nos hallemos en estas pruebas. Y tú te preguntarás hoy, ¿por qué este gozo? ¿Por qué este gozo? Y yo creo que es importante que lo entendamos en términos bíblicos. El gozo no es simplemente felicidad temporal. Cuando llega ese ingreso inesperado, un chequecito que no esperábamos, ¿verdad? O un sentimiento agradable en mi corazón, o sentir mariposas en mi estómago como yo sentí en aquel campamento donde vi a Yami por primera vez y todo cambió para mí. Es mucho más que eso. El verdadero gozo en Dios es una satisfacción interna que proviene directamente de Él cuando hemos recibido su don de gracia a través de Cristo y estamos caminando en sus pasos. El gozo es una evidencia del fruto del Espíritu trabajando en nosotros, no debido a la ausencia de dificultades, sino a la presencia de Dios en medio de esas dificultades que ya acabamos de determinar van a llegar a la vida del creyente inevitablemente. El gozo, de acuerdo a la palabra, es mucho más que felicidad y bienestar como se define en el mundo de hoy. Entonces Santiago aquí no está diciendo, sonríe, prepara un sancocho mañana porque vendrán las pruebas.
No, él dice, ten sumo gozo, regocíjate, porque en las pruebas Dios está comenzando a trabajar en tu corazón. Yo quiero que medites hoy en eso. Hoy puede ser un día en que tú ya estás en medio de esa prueba. Y puede parecerte hoy que quizás tú estés diciendo, ¿y por qué Él está diciendo todas esas cosas cuando es doloroso lo que yo estoy viviendo? Cuando todo parece tan oscuro. Y es aquí donde la palabra de Dios nos da esperanza y nos da ánimo. Gracias a Dios que no todo se queda en ese verso solo. Y por eso no leemos la palabra con un verso por aquí, otro por allá. Sino que podemos ver entonces, a partir de los versos 3 y 4, si lo pueden ver en sus Biblias, que Él nos explica la razón de ese gozo. Él dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean completos sin que nada les falte. ¿Qué aprendemos también entonces? Que el propósito de todas estas pruebas, la razón por la que Pablo dice que va a haber gozo, es porque el carácter maduro del creyente se está formando en medio de ellos. Y es importante considerar esto porque esto no es natural para nosotros, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces, como podían ser esos lectores originales, nosotros también somos propensos, en medio de situaciones difíciles, a dejar que nuestros sentimientos nos guíen. Y no dejar que Dios le dé forma a nuestros sentimientos, que son parte de quienes somos. Este momento de prueba puede ser un momento muy sentimental, muy donde dejemos de usar las promesas que ya sabemos de parte de Dios. Un momento que muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Las pruebas son permitidas por un Dios soberano, como dicen estos versos, para examinar nuestra fe, para probar nuestra fe y desarrollar una firmeza que nos permita cada día ser creyentes, que nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros mismos. En pocas palabras, Santiago está diciendo, estén gozosos, como ya definimos el gozo, en las pruebas, porque si perseveramos, estaremos creciendo. De nuevo, este es el propósito, cristianos con carácter maduro. Y si me permiten usar la redundancia, las pruebas nos prueban. Las pruebas nos prueban. En este verso 3 él dice, las dificultades prueban nuestra fe. Son ese instrumento utilizado por Dios para medir cuán firme nuestra fe está en Él. ¿Quién es el objeto de esa fe? ¿Estoy creyendo en la fe, o en fe en mis habilidades, o fe en mis dones, o fe en mis recursos? Es una medida para saber si mi fe está realmente en aquel que la da como un don. Y todo esto es a través de Cristo. Es una prueba para medir cuán firme es nuestra fe en su gracia, en su poder, y también que el Señor usa a través de las circunstancias y dificultades de nuestras vidas. Las pruebas son este método de entrenamiento para estar espiritualmente en forma. Y esa palabra que se usa ahí cuando vemos paciencia, en el verso 4, en otra versión dice también resistencia, en otra versión dice perseverancia. La palabra que se utilizaba ahí, ¿saben qué significaba? Alguien que lleva una carga muy pesada. Imagínense cargando una caja con mucho peso. Tú la llevas cargándola y tú decides que tú vas a seguir tratando y luchando y llevándola en vez de tratar de escapar. Esa es la idea que da esa palabra paciencia y perseverancia. Las pruebas nos prueban y el resultado es un creyente maduro, como él lo va mostrando esa sucesión de cosas en esos versos 3 y 4. Esta madurez, ahí se usa la palabra perfecto, pero no indica que hay perfección libre de pecado para el creyente en esta tierra. No la hay, para aclarar. Lo que sí hay es madurez.
Es ese equilibrio de todas las gracias, todas las fuerzas necesarias para vivir nuestras vidas cristianas. Entonces, podemos regocijarnos en las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que el producto final será mejor. Y este producto final serán creyentes que han crecido y han experimentado la gracia de Dios de una u otra manera. Diversas pruebas, diversas formas de Dios mostrar su gracia también. Y Dios también será más glorificado al final de todo esto. Estos versos también muestran cuán importante es el crecimiento para la vida del cristiano. Nuestro Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos, que su obra en nosotros sea completa, y Él utiliza de nuevo ese sentido positivo de las pruebas para hacernos crecer. Así que muchos de nosotros hoy podemos estar experimentando diferentes y diversas pruebas. Pueden ser en nuestro lugar de trabajo, donde no podemos lidiar con el jefe, o si somos jefes no podemos lidiar con nuestros empleados. Puede ser en el matrimonio, donde las cosas no van marchando de acuerdo a ese diseño divino, o con nuestros hijos o familias extendidas, relaciones que hoy se están rotas, donde no hay perdón, la pérdida de un ser querido, navegando a través de enfermedades o decaimiento en el cuerpo, el rechazo de los demás, soledad, no sentirnos apreciados. Hay muchísimas formas, pero te pregunto hoy, ¿has considerado que si tú eres hijo o hija de Dios hoy, Dios, como acabamos de ver en estos versos, y Santiago le dijo a estas tribus dispersas, Dios tiene un propósito a través de todas estas situaciones? Dios tiene un propósito y Él está trabajando en nosotros para que podamos madurar. Confía en Él en esta mañana. Incluso si en tu vida hay más lágrimas e incertidumbre que sonrisas y fiestas. Porque el gozo que solo Dios puede proporcionar, que ya vimos, llenará nuestros corazones. Comprenderemos que todas estas pruebas que vivimos son temporales. Están en una escala de tiempo diferente. Son por un poquito de tiempo, decía Pedro también. Y no pueden durar más que nuestros años en esta tierra. Pero si estamos en Cristo, la eternidad con Él sobrepasa cualquier dificultad que podamos estar experimentando hoy. No la estoy minimizando ni poniendo a un lado, pero te estoy invitando hoy, de acuerdo a estos versos, que la veamos en otra perspectiva. Dios tiene un propósito, aunque sea doloroso en ocasiones. Y es mucho mayor y es eterno solamente cuando hemos puesto nuestra fe y confianza en la obra ya terminada de Cristo Jesús. No se trata de negar nuestras dificultades hoy. Se trata de abrazar el propósito que Dios tiene a través de ellas. Resumiendo entonces, el Dios que trabaja a través de las pruebas para hacernos más maduros es el mismo Dios que estará con nosotros para infundir gozo cuando esas pruebas estén sucediendo. Probando y dándote gozo. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de esas pruebas. Tim Keller decía, mientras otras cosmovisiones o formas de ver la vida nos llevan a sentarnos en medio de las alegrías de la vida, previendo las penas venideras, el cristianismo capacita a la gente para sentarse en medio de las penas de este mundo, saboreando el gozo que ha de venir. Saboreando el gozo que ha de venir para el creyente. Entonces, entendemos el propósito de Dios en medio de estas pruebas, aunque sea paradójico. Pero también, en esta segunda parte, podemos pedir ayuda a Dios mientras crecemos en medio de esas pruebas. Y fíjense en ese verso 5, que me gusta mucho. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿No es eso maravilloso lo que acabamos de leer? En medio de toda esta confusión que traen las pruebas, muchas veces llenas de decisiones que tenemos que tomar,
muchas veces llenas de incertidumbre que no podemos controlar. Y Santiago les recuerda a ellos, mis hermanos dispersos, mis hermanos que están en otros lugares, tengan gozo en las pruebas, pero también sepan que pueden acudir al trono de la gracia por la obra de Cristo, y hoy tienen acceso, tienen esperanza, y pueden pedir con claridad que Dios les dé sabiduría para lidiar con las cosas. Yo soy de República Dominicana, un país en el Caribe sumamente caluroso. Ustedes, si no han experimentado eso, les invito a que lo hagan, pero con una piña colada frente a la playa, ¿no? No de otra forma. Pero parte de vivir en este país caluroso, cuando nosotros vamos de vacaciones a la casa de nuestros padres, es que hay que tener agua fría todo el tiempo. Y ellos tienen un bebedero en la cocina, que tú vas siempre y el agua es riquísima. Tú llegas, pones ese vaso ahí y tu día cambió. Cuando yo veo este verso, yo me siento de esta misma forma. Me imagino como un vaso de agua fría en medio del desierto que traen las pruebas. Dios dice a nosotros hoy, pídanme sabiduría. ¿Les recuerda esto palabras de Jesús? En Santiago también vamos a encontrar muchos paralelos con Sermón del Monte, con otras enseñanzas de Jesús. Pedid y se os dará, pidan sabiduría. Esto es un verso sumamente claro. Siéntete libre de acceder al trono de la gracia de Dios y pide ayuda cuando sea necesario. Pide sabiduría para cómo voy a lidiar en medio de esta prueba. Pero también pidamos sabiduría para que Dios nos enseñe cuál es el propósito de Él en medio de estas pruebas. La fuente de la verdadera sabiduría es Dios y no nosotros. Y Santiago lo va a desglosar más en otros capítulos. Pero esa sabiduría, si entendemos eso, no vamos a estar tan basados en ensimismarnos en medio de esas pruebas y buscar soluciones y resultados en corazones fallidos, que no vamos a tener nunca una sabiduría que pueda realmente ayudarnos en medio de estas pruebas. Fíjense que en ese verso no dice necesariamente que pidamos ser librados del dolor, del sufrimiento. Lo que te dice es pide sabiduría. En Proverbios 2, Salomón decía, porque el Señor da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es más que conocimiento. Es un entendimiento dado por Dios que permite a una persona evitar la maldad y ahora vivir una vida de rectitud. Es ese discernimiento que Él nos da para tratar en los aspectos cotidianos de nuestras vidas y hacerlo de acuerdo con su voluntad. Y es entonces en medio de estas pruebas que necesitamos sabiduría, y la única forma de recibirla es pidiéndole a Dios. Repito, Él es la fuente de la sabiduría verdadera, no nosotros. La vida cristiana no se trata de decisiones robóticas, 1-0, 1-0, voy por aquí, por allí. La vida es mucho más a color, HD, 4K, como la querramos ver, mucho más tridimensional que eso. Y es por eso que necesitamos esta sabiduría divina que solo Dios proporciona para que actuemos de acuerdo a sus mandamientos, aún en medio de las dificultades. En medio de las pruebas, necesitamos sabiduría también para hacer las preguntas correctas. Por naturaleza, normalmente en medio de esa dificultad digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esto me ha tocado a mí cuando todo el mundo está bien? En cambio, deberíamos preguntarnos, ¿cómo, Señor, me estás haciendo crecer a través de eso? Y yo sé que estoy pidiendo algo contra naturaleza, porque yo mismo me veo en una prueba y es difícil hacer preguntas de este tipo. Pero esa sabiduría se la pedimos a Dios y Él la da sin reproche. Y cambiar el por qué al cómo y al qué quieres mostrarme en medio de esta dificultad. Este versículo 5 es buenas noticias. No estamos solos. Es la imagen de un Dios infinitamente generoso y un ser humano completamente necesitado encontrándose en el trono de la gracia y recibiendo sabiduría que no puede ser dada por nadie más. ¿No es eso maravilloso?
un Dios generoso y un ser humano que necesita saber que está necesitado de la ayuda de Dios. ¿Le has pedido sabiduría a Dios antes? Cuando miras hacia atrás en tus decisiones en el pasado, o incluso en las que estás tomando ahora, ¿reflejan estas el carácter de Dios? Había un pastor que contaba una historia. Él decía, había una persona en mi iglesia, una señora, que había tenido un derrame cerebral. Su esposo había perdido la vista, ya estaba en el hospital en sus últimos días. Y él dice que él fue donde ella y le dijo, estoy orando por ti. Y él se sorprendió mucho cuando ella le dijo, pero ¿de qué forma tú estás orando? ¿Qué cosa tú le estás pidiendo a Dios? Y le dijo, bueno, le estoy pidiendo que te dé fortaleza, que te ayude en medio de esta dificultad. Y ella dijo, muy bien, gracias. Pero por favor ore por una cosa más. Ora para que yo tenga la sabiduría de no desperdiciar todas estas cosas que el Señor está permitiendo en mi vida. Una oración valiente. Una oración valiente, pero es la que Dios espera de nosotros. Entendemos el propósito de Dios en las pruebas, pedimos su ayuda y creemos en el Dios a quien le estamos pidiendo. Creemos en el Dios a quien le pedimos. Si se fijan en ese verso 6, pero que pida con fe, sin dudar. Y entonces aquí presenta la radiografía en este verso 6 y 7 y 8 de aquel que no tiene una fe verdadera. Él dice, porque es un hombre que es de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, que tiene una duda que lo hace semejante a las olas del mar que son llevadas de un lado para otro por el viento. Él vuelve y le recalca aquí la idea de que la incredulidad entonces puede ser esa barrera que no nos permita experimentar ese propósito que el Dios tiene para nosotros en medio de las pruebas. Creyentes, como estaban ellos en un mundo hostil, necesitaban pedir, pero necesitaban creer al Dios a quien estaban acudiendo. Y en el día de hoy puede ser un problema muy común para nosotros. Podemos incluso haber memorizado promesas de Dios. Podemos haberlas leído y escuchado una y otra vez. Podemos estar pidiendo y al mismo tiempo dudando. Cantamos por un lado, Dios abre caminos, y por el otro lado decimos, pero no el mío. Muchas veces podemos vivir de esa misma forma. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La perseverancia y la inconstancia no pueden ir juntos. Si el propósito de Dios es que perseveremos, no puede ser acompañada de una fe llena de dudas. No seremos firmes ni constantes si la incredulidad está reinando en nuestros corazones. Y él pasa esos versos 9 al 11, ejemplificando un lenguaje muy entendible para ellos, cuando él comparaba al rico y el pobre, donde él decía, el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, diciéndoles a ellos cómo esas riquezas son transitorias, desaparecen. Y no puede ser que parte de tu duda sea poner tu fe en cosas que terminan. Y está diciéndole ahí, es como si las pruebas nivelan todo. El pobre se da cuenta de que su riqueza está en Cristo. Y el rico que viene a los pies de Cristo se da cuenta que su riqueza no estaba en su riqueza material. Todo eso sucede aquí por la obra de Dios en nuestras vidas. Y finalmente el verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Llegó la graduación. ¿Se recuerdan al principio como decía, como estudiante uno anhela ese momento? Esta es la graduación para el creyente. El verso 2 decía, tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas, y el verso 12 dice, dichoso el hombre que ha perseverado, porque ahora, por ese amor hacia la obra de Dios, hacia su trabajo en nosotros, recibirá la corona de la vida, de esa vida eterna junto a Cristo que el Señor ha prometido. El Señor cumple lo que promete, Él cumple su propósito de hacernos maduros,
Y podemos ver ahí claramente cómo se ve esa comparación de sufrimiento a gloria que se presenta muchas veces en la palabra. La prueba termina en corona para el creyente. Las pruebas se llevan con gozo. La paciencia, la perseverancia se producen, llevan a una madurez que termina en una recompensa inmerecida para aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo y han perseverado. Entonces, en el versículo 1, Santiago, cuando saludaba, se presentaba a él mismo como un siervo de Dios. El medio hermano de Jesús decía: este es mi Señor. Y es cuando comprendemos mejor, como Santiago comprendió en ese momento, al ser un siervo de Dios, él comprendía mejor por qué él podía alegrarse y regocijarse en medio de las pruebas, o por qué él podía tener fe en él, o por qué le podía pedir sabiduría. Es por lo que ya Cristo había hecho por nosotros, o ha hecho por nosotros. Está hablando desde la posición de un siervo de Cristo. Así que si esta mañana tú no puedes decir que eres un siervo de Cristo, si no has creído en Él como tu Salvador, realmente te quiero informar que estás pasando por la prueba más grande y más difícil y más dura. Estás pasando por la prueba que tiene implicaciones eternas, de que el pecado da luz a la muerte y es una muerte eterna. Estás separado de Dios y sin ninguna esperanza y sin ninguna forma de recibir el verdadero gozo. Pero gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz, nuestro lugar de castigo fue tomado, nuestros pecados fueron perdonados y por medio de su resurrección la muerte fue derrotada. Y hoy yo puedo decir: soy siervo de Dios, que voy a tener gozo en las pruebas porque Dios las ha permitido con un propósito, y un día yo sé que seré bienaventurado sin merecerlo, de poder recibir la corona de la vida eterna que solo Cristo puede proveer. Así que arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo hoy, pon tu fe en Él y cree en Él para siempre. Cuando hacemos esto, podemos entender que no hay ninguna prueba en esta tierra, y piensa en la más grande que ha pasado en tu vida, ninguna prueba en esta tierra puede ser tan poderosa como la gracia de Dios. Cuando lleguen las pruebas, entender, pedir y creer. Confiemos en el propósito perfecto de Dios para nosotros, pidamos diariamente sabiduría para enfrentar dificultades y también oremos unos por otros cuando estemos pasando esas pruebas. La palabra dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pidamos sabiduría a Dios incluso para cómo hablarle a esa persona que hoy está sufriendo también. Y que Dios nos ayude en medio de todo esto a ver crecimiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia, gracias Señor por tu perdón, gracias Señor por tan inmerecido regalo que tenemos en ti, que podemos incluso enfrentar las dificultades que se producen por un mundo caído, pero también las dificultades que vienen a partir de nuestros propios pecados. Y te damos gracias Señor que aún así tú nos amas a través de Cristo. Aún así, tu gracia es mayor y es suficiente en medio de nuestras vidas imperfectas. Y te pedimos, Señor, que el inicio de este libro nos ponga a meditar en estas dificultades que estamos pasando, que podamos ver tu propósito, Señor, y que seamos personas sabias que caminen en tu voluntad y en tus propósitos. Gracias por Cristo y gracias por su obra perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.